tardes. En nombre del Centro Sopeña Bilbao y en el mío propio, como coordinadora de formación de personas adultas, quiero dar la bienvenida y agradecer a todas las personas reunidas aquí la asistencia a este acto. Con motivo del Día de las Escritoras, el Centro Sopeña Bilbao, con la colaboración de la bilbaína Ediciones Beta, se une a la iniciativa de la Biblioteca Nacional de España, la Asociación Clásicas y Modernas y la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias con esta mesa redonda. En palabras de la comisaria de esta 8ª edición, este año queremos hacer del Día de las Escritoras una jornada de doble celebración. Celebración de una escritura y de una manera de percibir la realidad. El lema elegido es el placer, la alegría y la risa de las mujeres. Desde 2016 se celebra e impulsa este día con el objetivo de reivindicar la labor y el legado literario de las mujeres. La fecha elegida es siempre cercana al 15 de octubre, este año en concreto ha sido el pasado lunes 16, aniversario del fallecimiento de Teresa de Jesús, monja y fundadora de la Orden de las Carmelitas, escritora de rica ironía en su pluma, lideresa y mujer pionera en su tiempo. Hoy contamos con 3 escritoras a las que iremos conociendo durante el desarrollo de la mesa. A mi derecha, Lierni Irizar. Un poco más a la derecha, Ana Cobos. Y a mi izquierda, Isabel Sebastián. Todo lo que escriben es un gran regalo para quienes leemos. Desde ahora os digo que muchas gracias por compartir vuestro tiempo, experiencia, saber y buen hacer. Y bien, sin más, demos comienzo a la mesa redonda. En primer lugar, os voy a hablar brevemente de Lierni Irizar. Nacida en Vergara, es psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y la Asociación Mundial de Psicoanálisis, trabajadora social. DEA es el Diploma de Estudios Avanzados en Ciencia y Humanismo, doctorada en Filosofía y máster en Salud Mental, y ha realizado un amplio y diverso recorrido tanto en el campo social como educativo y clínico. Entre sus publicaciones, en las que destaca la cuestión del ser humano, se encuentran La pérdida del humano, El modo en que se trata el sufrimiento, la enfermedad y la diferencia, El cuerpo extraño, etcétera, etcétera, hasta 2 más 2 son 10, las palabras que cuentan. Queremos destacar su nominación al Premio Euskadi de Ensayo en Castellano 2022. Deseo de saber, esfuerzo de transmisión amplio, rigor y talento de la buena escritura y amplios conocimientos son algunas de sus características. Quien la conoce de cerca destaca que su compañía es tan cálida, amable y enriquecedora como su obra. Y nosotros, que tenemos el placer de conocerla y seguirla desde hace unos años, lo corroboramos. Tuya es la palabra, Lierni. Muchísimas gracias por tus amabilísimas palabras. Bueno, yo os voy a hablar un poco, sobre todo, tomando un poco el eje del placer en relación a la lectura y a la escritura. Lo que he hecho es tomar algunas ideas que se me han ocurrido respecto a esta cuestión, que para mí es fundamental, como veréis. Voy a empezar con una cita que me gusta mucho. Dice: vivir para escribir o escribir para vivir cada día se parecen más. Solo hay una cosa mejor que leer: vivir. Vivir para seguir leyendo. Es una cita de Gregorio Mulas Bermúdez que está incluida en el libro, en 2 más 2 son 10, las palabras que cuentan, último libro publicado con quien se ha convertido
en mi socio incanjeable, no solo en la aventura del leer y escribir, sino también en la vida, porque vida, lectura y escritura son tres hilos que trenzan mi día a día, mis deseos y mis goces. No concibo una vida sin libros, ni una esperanza que no pase por la palabra, ni un mundo sin las historias de los otros. Esos otros que nos marcan con su deseo o con su rechazo. En mi caso fue el deseo de mi madre el que me impulsó a la lectura. Ella no pudo estudiar, ya que debió comenzar a trabajar a los 14 años, y eso que fue una pérdida en su vida se convirtió en un impulso de transmisión de algo considerado valioso. Ella me enseñó a leer antes de acudir al colegio y creo que esa marca del deseo materno no ha sido cualquiera, ya que la lectura siempre me ha tendido la mano a lo largo de mi vida. Desde los cuentos infantiles a las novelas, los relatos, la filosofía, el psicoanálisis, una red de letras fueron conformando mi vida. Impulsada por un deseo que sin saberlo hice propio, el de mi madre, llegué también a la escritura en una familia en la que nadie había tomado ese camino. Hoy la lectura es mucho más que placer o disfrute, aunque también lo sea y mucho. Es alimento, necesidad, devoro libros, me doy atracones de palabras. Los libros me sostienen. Os voy a leer una breve cita del libro 2+2 en la que hablo un poco de esta cuestión de la lectura. Nos dejamos cautivar y nos entregamos a esa especie de rapto que implica la lectura. Ella nos salva a menudo de las asperezas de la vida, de su dolor. Los libros son para mí como balsas salvavidas, siempre a disposición cuando vienen mal dadas y siempre compañía para los buenos momentos en los que la balsa se convierte en nave. La lectura es para mí sostén. Si alguien me viera leer, podría pensar que soy yo quien con mis manos sostiene el libro, pero se engañaría porque es justo al revés. Es él, en apariencia frágil, tan poca cosa, el que sujeta mi cuerpo pesado para que no se derrumbe, para que luche, para que salga al mundo, sabiendo que en sus manos hay siempre un libro cuyas páginas, a veces escritas y otras folio blanco que espera un decir, evitarán que un agujero se abra y me devore. Este es el fin de la cita. La escritura fue para mí durante años solo un ideal. De adolescente escribía poemas para mis amigas enamoradas, rimando los nombres de sus amores con palabras que descubría hermosas. Anotaba citas de mis lecturas en cuadernos en los que podía degustarlas, revisarlas y asombrarme de la fuerza de esas escrituras que admiraba. En la actualidad, escribir ha pasado del ideal a la realidad. Y en esta última época, de algo más encorsetado y académico a algo más libre. Una voz silenciada que aparecía en momentos puntuales para dejarme un verso o varios y desaparecía, ha dado paso a una voz que se puede convocar para que diga lo suyo. Este libro, el último publicado, 2+2 son 10, es un ejemplo de dicha nueva etapa. En este trabajo recorremos libros y más libros que nos asombran, nos enseñan, nos interrogan y nos emocionan y que se convierten en el impulso necesario para reanudar la escritura y gozar de la lectura. Ahora sé que mi atracción por los libros se relaciona con mi gusto por lo singular, por lo raro, por las historias en lo que tienen de sorpresa, de encuentro con lo distinto. Persigo en lo que leo, sea una novela, un ensayo o un poema, un saber sobre lo humano, a través de esos momentos que muestran lo más propio de un sujeto, eso que lo hace único. Es para mí el júbilo y el placer de encontrar lo inesperado en lo más cotidiano, el asombro en lo más familiar y conocido. Y diría que este gusto y este disfrute va ligado a mi interés por comprender la vida cotidiana y real, la de esos seres de carne y hueso que somos, y los avatares y sufrimientos y alegrías que toda vida comporta. Y finalmente hay otro punto que me ata al placer de la lectura,
mi interés por lo que no puede escribirse y por tanto por lo que no puede leerse, por lo que partiendo de lo cotidiano escapa a cualquier conocimiento o dicho, es decir, el enigma, lo imposible, lo que nosotros en psicoanálisis llamamos lo real. Y todas estas cuestiones ligadas a mi amor por las palabras se entretejen en mis escritos, también en este último libro, en el que a dúo con Arnoldo Lieberman construimos una polifonía de voces que recorren novelas imprescindibles para pensar nuestra vida. Borges afirmaba que el lenguaje es un fenómeno estético y desde ahí podemos comprender el placer y el disfrute de la creación, en este caso esa que se realiza con palabras. Como cualquier otro fenómeno estético, artístico, próximo a lo que Freud llamó la sublimación, comporta para muchas personas un modo de satisfacción insustituible. En este encuentro que hoy celebramos, el Día de las Mujeres Escritoras, creo que podemos plantear la existencia de cierta afinidad entre lo femenino y la palabra. Cuando hablo de lo femenino me refiero a una lógica para mí de la alteridad y de la singularidad absoluta. Una lógica que se distancia, al menos por momentos, del para todos igual de la homogeneización. Una lógica ligada al amor, al deseo y al saber. Un amor que nos impulsa también a la creación. Yo creo que se escribe por amor. El filósofo Deleuze decía que solo se escribe por amor y que toda escritura es una carta de amor. Al igual que, por otra parte, para los que dais clase, también se aprende por amor o se hace un análisis por amor. El placer de la lectura no tiene que ver para mí con el entretenimiento, sino con la cultura, que nos permite acceder a una tradición que nos humaniza y que puede ayudarnos a no quedar reducidos a pura masa intercambiable y desechable. La pensadora Hannah Arendt, al hablar de la banalización del mal, encontraba que una de las características que contribuyen a su expansión, la del mal, es la banalización del lenguaje, que ella nombra como protección contra las palabras y los otros. Palabras que transmiten una experiencia, un legado, y que conforman nuestra vida y nuestros cuerpos. Como Walter Benjamin afirmó, vivimos una pobreza de la experiencia. Esa que circulaba entre líneas de proverbios, historias, narraciones, y que se ha empobrecido o incluso desaparecido. Experiencias que no son solo particulares, sino de la humanidad como tal. Y creo que no solo encontramos en la actualidad una pobreza de la experiencia, sino también una ausencia de lectura de la experiencia. Experiencias humanas como el amor, la muerte, el miedo, el aprendizaje, no son tales si se acallan, se tapan o se olvidan. Y en la actualidad creo que atravesamos estas vivencias corriendo, huyendo, taponándolas. No son buenos tiempos para la lectura, pero revisar la experiencia para pensar lo que ahí encontramos es la única esperanza que tenemos. Solo la palabra, sostenerla, defenderla, convocarla, puede ayudarnos a recomenzar, a renacer, algo que Arendt consideró la suprema capacidad del ser humano. Creo que es lo que justifica una esperanza posible, siempre frágil, que reconoce el límite, lo imposible, el fracaso, el conflicto irresoluble y que a pesar de todo sigue confiando en ese recomenzar posible. El deseo y la realidad no se besarán nunca y esto, por extraño que parezca, nos mantiene con vida porque propicia la búsqueda y nos enseña a no llegar. En este sentido voy a terminar leyendo un breve párrafo de un libro anterior en el que planteo posibilidades, formas de soportar tanta imperfección, dotando al instante de la dignidad del momento irrepetible, de ese que fue el último y no lo sabíamos, descubriendo la belleza de una derrota luchada, dejando que la risa tome el lugar del llanto, para mostrar que la disonancia también nos hace cómicos.
haciendo del amor el motor de una vida siempre breve, disonante, malsonante a veces, teniendo el coraje para vivir sin miedo lo que hoy, si somos capaces de abrirnos a nuestro cráter, puede brotar como fuego no destructivo, sino como luz, potencia y ganas, haciendo de la rabia grito, voz, palabra, gesto, y en ese camino, como sin darnos cuenta, abrazo. Gracias. Muchas gracias, Lierni. A continuación, Ana Cobos. Nacida en Almendralejo y afincada desde hace años en Bilbao, trabaja en el mundo de la sanidad. Desde su primer poemario titulado De mi corazón a mis asuntos hasta sus relatos en alfabeto, la autora destaca que los recuerdos de infancia, las creencias populares, mitos y viajes inspiran unos relatos que reflejan su forma de ver la vida. Para ella, relatar supone exponer una parte del alma. La describen como trabajadora de la palabra y ella se fotografía a sí misma como autodidacta. Entre los distintos premios que ha ganado, el primer premio de Poesía Breve Bilbao y el segundo premio Cuentacuentos Bilbao en 2 ocasiones. Quien la conoce destaca sus valores personales, su amistad y su sentido de la familia. Quienes coincidimos con ella concluimos que es una dicha conocerla. Ana, en nuestra primera conversación me dijiste que tú sentías alegría y placer en leer y escribir. Por favor, haznos partícipes de ello. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Agradezco a todos los asistentes aquí presentes, a Ediciones Beta y por supuesto al Centro Sopeña, que es un gusto el compartir con todos vosotros este ratito que nos permite pues, contar nuestras historias y nuestros relatos. Me pongo las gafas porque... Bueno, pues con el lema El placer, la alegría y la risa de las mujeres festejamos el Día de las Escritoras que se celebró el pasado día 16 de octubre y no puedo por menos que pensar en el placer por la escritora de muchas mujeres que tuvieron que firmar sus obras con seudónimos de hombres porque en su época estaba mal visto que las mujeres escribieran. Incluso hoy día sigue habiendo países que les niega a las niñas llegar a la escuela primaria, perdiéndonos desgraciadamente a potenciales escritoras. Estamos obligadas a denunciar este cercenamiento para que en cualquier parte del mundo podamos disfrutar del placer, la alegría y la risa de las mujeres. Y ahora voy a leeros de mi libro Relatados. Es un poco mi biografía, cómo yo empecé a sentir este amor por la lectura, sobre todo primero por la lectura y luego por la escritura. Todo comenzó con el colorín colorado. El inolvidable colorín colorado que daba fin a los mágicos cuentos narrados por mi padre y que me alojaba por horas en la fascinante y multicolor burbuja onírica, donde tenían lugar los más insólitos sucesos, dio paso a una adolescencia seductora y cálida, como el solsticio de verano. Profanada sin escrúpulos la empalagosa etapa infantil de cuentos encantados, tomé la batuta de mis propios gustos literarios y me dirigí con paso firme a saborear la multitud de libros que llenaban las estanterías de la biblioteca municipal. Recuerdo que en esa época de granos en la cara y rubores faciales ingería dosis masivas de poemas de amor. Tal vez Becker prendió sutilmente en mí la llama devocionaria de lo intangible y por esta razón recitaba de memoria y con gran emoción sus dolientes rimas de volverán las oscuras golondrinas.
también transitaba en aquel tiempo por la obra de su coetánea Carolina Coronado, nacida en Almendralejo, al igual que el insigne poeta José de Espronceda, de quien con 10 cañones por banda aprendí que en los poemas también tenían relevancia los rebeldes y los marginados de la sociedad. Pasada la etapa de los desconcertantes cambios físicos y con la autonomía de mi flamante juventud, descubrí a mi autor predilecto, Antonio Machado. Su poesía, por la que me paseo con asiduidad y que me ofrece tantos ratos de solaz, es una constante inspiración en mi vida cotidiana. Conservo el gusto por la lectura desde que aprendí el abecedario y el placer por la escritura lo hallé al iniciarme en el insólito mundo de expresar mis ideas juntando palabras. Este es uno de mis libros, el de Relatados. Y ahora quiero leeros dos relatos de relatos en alfabeto. Este me lleva a mi infancia. Espero que a vosotras también, porque probablemente tenga un poco de vosotras. Ya me contaréis. El armario de los abrazos. Al entrar en la casa, me invadió el cálido olor de la niñez. La cocina mantenía el empaque del hogar. La vajilla de porcelana a la que se le habían ido reemplazando numerosos platos, en su mayoría soperos, descansaba sobre la repisa de un chinero con puertas acristaladas. El molinillo manual con el cajoncito manchado de café molido y apelmazado me trajo a la memoria las benditas reuniones familiares. Recorrí la casa llenándome del pretérito perfecto simple del verbo habitar. Yo habité. Desgraciadamente ya no volvería a recorrer la casa con la alegría y el entusiasmo con el que lo hacía. Ni yo era la misma, ni existían las personas de entonces. Frente a la ventana de visillos corridos seguía la butaca, envolvente y cálida, donde se sentaba la abuela. La abuela era una mujer entrañable y sabia, con el don preciso de la clarividencia. Tan solo con mirarte parecía adivinar tus pesares, y en mitad de tus desasosiegos, sin avisar, te llenaba de abrazos tan generosos que te abrigaban el ánimo. Su apreciada sensibilidad la conducía con frecuencia al pasado y con la nostalgia en los ojos de un tiempo que no existía, quizás con la misma nostalgia que siento yo ahora su ausencia, relataba increíbles sucesos que ocurrieron en vida de sus padres y abuelos. Su habitación seguía coronada por un crucifijo demasiado grande para mi gusto. Abrí el armario forrado con papel pintado blanco y rayas malva, ya con un poco roto por el paso inexorable del tiempo. Advertí que la ropa aún permanecía colgada incluso en las baldas, bien doblados por grosor, se hallaban sus jerseys favoritos de lana. Junto a ellos, unos saquitos confeccionados con lienzo blanco y rematados con cenefa de ganchillo, todavía conservaban el olor de las flores secas de lavanda recogidas en los alrededores. Desdoblé y me acerqué al cuerpo un jersey de la abuela. Súbitamente percibí un abrazo tan delicioso y abrigado que no tuve dudas. Los abrazos de la abuela seguían en aquel armario de prendas gastadas y por eso decidí que jamás me desprendería de ellos. Y este es el armario de los abrazos de las abuelas. Voy a leer ahora Golpeteo de nudillos, no tiene nada que ver porque el libro se llama Relatados y cada relato tiene pues, una dinámica diferente. Golpeteo de nudillos. Pepe, cobrador astuto por los muchos años de oficio, elegía esa hora modorra de la siesta para cobrar lo fiado, con la certeza de encontrar en casa a sus dueñas y deudoras. ¿Dónde iban a estar si no se veía alma viviente por la calle y los comercios cerraban a cal y canto? El golpeteo inconfundible de los nudillos de Pepe al tocar la puerta
ponía sobre aviso a las amas de casa que en el quiero y no puedo no iban a ser menos que las que sí podían, resultaban comprando alguna alhaja en cómodos plazos sin la intención más determinada de abonar las cuotas. «¿Quién es?», preguntó un chiquillo a la vez que descorría el pestillo de la puerta, dejando una abertura suficiente para que Pepe desde el otro lado tuviera ocasión de ver parte de la casa. «Soy de la joyería El Capricho. Dile a tu madre que vengo con el recibo», reconvino Pepe al chiquillo en cuanto asomó la cara por la rendija de la puerta. «Mi madre no está», contestó el crío, aleccionado por su progenitora. Pepe, plantado en el umbral, evidenciaba por el hueco de la puerta unos pies enchancletados y estáticos tras la cortina que separaba el pasillo del patio interior. «¿Cómo que no está? Si la estoy viendo», exclamó Pepe. «Que oiga, que no está, que ha ido donde mi abuela», respondió el mocoso con el cuajo del que está enseñado a mentir. A Pepe le ganaban el corazón los pilluelos con ingenio, y dado que se marcharía sin un duro, con mucha ironía le espetó al muchacho: «Mira, niño, dile a tu madre que cuando salga de casa no olvide llevarse los pies con ella, de lo contrario no llegará lejos». Y ahora, por último, tampoco quiero cansaros, voy a recitar un poema no muy largo de mi corazón a mis asuntos, que se titula Metamorfosis. He sacado a pasear mi alma por lugares inhóspitos, agrestes, por rincones del olvido. En una secuencia de caminos entramados he capturado tu risa dándole al labio ternura. En el paisaje onírico, circunnavegable, me acerqué un momento a besarte. Allí estaba esperándome tu sonrisa y tu boca. Mis dudas, eternas cada noche, se desvanecen cuando alcanzo el sueño. Y tus besos me recorren desde la cima de mi pecho hasta el magma que fluye de mis entrañas. El lugar ya no es inhóspito ni agreste, ni se viste en los rincones de olvido. Me refugio en ti. Sigues guardando el calor de un hogar conocido. Es un ángulo junto al fuego seguro de alumbrar. Las dudas que me angustian desaparecen. Una melodía de palabras describen en mi oído el amor. Bendito, bendito sea el amor que nos transforma. Gracias. Llega tu turno, Isabel Sebastián. Nacida en Bilbao y titulada como técnico superior en diseño gráfico por la Escuela de Arte de Vitoria, trabaja desde hace más de 16 años como diseñadora gráfica e ilustradora. Sus ilustraciones han sido publicadas en el sector publicitario de forma internacional en revistas, catálogos, carteles, etc. Ilustradora también en el sector editorial, trabaja con diferentes técnicas, tanto con pintura tradicional como con digital. De naturaleza inquieta, toca diferentes ramas como la fotografía y el diseño textil. Su obra como ilustradora ha sido expuesta en diferentes centros culturales y pertenece al grupo de ilustradores Euskal Irudi-Gilea. Muy aficionada desde la infancia a la escritura. Es ahora cuando combina sus dos grandes pasiones, la escritura y la ilustración fantástica, lanzando así su primer cuento escrito e ilustrado por ella misma, en castellano y en euskera, La mágica aventura de Araya, un cuento sobre mitología vasca. Ha colaborado con Asgicer, Guipúzcoa contra el Cáncer, y la recaudación irá destinada al estudio de la cura de dicha enfermedad.
A Isabel la caracteriza la perseverancia, el buen gusto y una gran sensibilidad. Con todo ello, nos traslada a mundos maravillosos llenos de magia y de vida, como va a hacer ahora en su intervención. Un aplauso, por favor. Lo primero quería agradecer al Centro Sopeña y a Ediciones Beta por darme la oportunidad de estar aquí y darme visibilidad, y a vosotros también. Bueno, yo lo que quiero es explicaros un poco el salto que he dado de cómo, trabajando como diseñadora gráfica e ilustradora, pues cómo se ha producido ese salto a la escritura, porque, bueno, quiero animar si hay alguien que le gusta escribir entre el público, pues animarle también a que dé ese paso. Entonces, bueno, voy a contar mi experiencia. Aquí, para que conozcáis un poco mi trabajo como diseñadora gráfica, podéis ver unos ejemplos de ilustración en catálogos. Bueno, podéis ver que juego con ilustración digital y también a veces, bueno, tengo que maquetar el interior del catálogo. Entonces siempre he tenido ese contacto con texto e imagen. Aquí tenéis otro ejemplo como diseño gráfico. Esto es un paquete de producto que iba dirigido a un cliente joven. Y yo, por supuesto, cuando tuve la oportunidad, pues me lancé a hacer un cómic, era un cartel y también se distribuyeron folletos. Y ya veis que los colores y todo pues, está dirigido para gente joven, para captar su atención. Aquí podéis verme desde chiquitina, me gustaba dibujar, escribir, la lectura, siempre me ha gustado leer cómics, me gustaba mucho el zipizape. Y bueno, me presenté a concursos, yo lo intentaba, de concursos de cómics, de cuentos. En alguna ocasión sí gané algún concurso de cuentos. Y bueno, para que me conozcáis un poco. Siempre me ha gustado la lectura de fantasía. Por ejemplo, si de pequeña me gustaba la película de la historia interminable, ya en la adolescencia me tuve que hacer con el libro. Y descubrí luego a Tolkien, El Señor de los Anillos, el mundo de Harry Potter. Pues bueno, me fascinaba, ¿no? La fantasía de siempre. Entonces, luego, a mi edad adulta, pude hacer un viaje a Londres y me encantó el concepto que podía visitar lugares que salen en los cuentos y en las películas, pues visitarlos en persona y bueno, me pareció algo súper divertido. Entonces empezó a crearse en mi mente la idea de, pues me decía a mí misma, yo también quiero hacer algo, estaría muy bien poder hacer una historia de fantasía metiendo seres de mi tierra, pues mitología vasca y lugares de mi tierra, y me hacía mucha ilusión el pensar que si algún niño leía mi cuento también podía hacer luego esas excursiones y visitar los lugares que salían en mi cuento. Aquí tengo unos ejemplos. A la izquierda hay dos ilustraciones del cuento, para que veáis. A la derecha he puesto las fotografías de los lugares reales. Pues puse el bosque de Oma y el castillo de Butrón. Luego también he puesto más lugares, pero bueno, para que veáis un poco la idea, el concepto que yo tenía, de que toda la aventura de la protagonista, que se llama Laia, estuviera desarrollada en mi tierra. Y luego, como nota anecdótica, una vez que publiqué el cuento, una amiga mía que curiosamente vive en Londres le regaló el cuento a su hijo, y cuando vinieron aquí a España de visita se hicieron la ruta del cuento. Yo sin decirles nada, sin pedírselo, y la verdad que me hizo un momento de ilusión. En el cuento quería meter como bilbaína un edificio muy emblemático, pero como tiene derechos de imagen no podía meterlo tal cual. Entonces yo lo describo en el cuento como el Palacio de Ojalata, que lo ubico en un bosque, y lo describo como una lata retorcida y que está custodiado por una araña. Y yo creo que quienes de Bilbao ya saben de qué edificio estoy hablando.
Luego, respecto a los personajes, como ilustradora, me ha ayudado de gente que conozco. Por ejemplo, la chica de arriba es una amiga mía que posó para mí específicamente con el gesto que yo quería para interpretar a la diosa Mari. La verdad que con mucha paciencia mi amiga me ayudó y tomé esa referencia. Luego, por ejemplo, la chica de abajo me inspiró para crear el personaje protagonista, que es Alaya, y no es que se parezca mucho, pues simplemente me inspiró. Y luego, por ejemplo, cuando Alaya es bebé, pues tomé una fotografía de mi sobrino y bueno, ya veis el resultado. Y en cuanto al texto, pues también como escritora me he inspirado en los personajes, pues, gente que conozco. Os voy a poner un ejemplo. Os voy a leer un fragmento del cuento y os explico luego. Bueno, Toro, ya tenemos la espada y cubre para luchar contra la bruja. Ahora debemos ir al castillo de Butrón. Pero la Lamia nos advirtió de que debemos derribar sus puertas cabalgando sobre puro fuego. No lo entiendo, ¿cómo vamos a conseguir eso? Tori suspiró profundamente, miró al cielo y luego al suelo, luego a la derecha y después a la izquierda. ¿Pero qué estás haciendo? No me desconcentres, estoy pensando. Los duendes, cuando pensamos, miramos a todas partes. Madre mía, pues no te molesto, sigue pensando. Cabeza hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda... ¡Ya la tengo! ¿Qué se te ha ocurrido, Tori? Por favor, dime que no tengo que ir sobre un carro ardiendo. No, mucho mejor, presumió el duende. Pues ¿sobre qué cabalgaré? Tori señaló con la mirada unas vacas que pastaban en el monte. Alaya entrecerró los ojos para comprobar si estaba viendo bien. A lo mejor no eran vacas, a lo mejor era algún otro animal exótico que con su extraordinario poder de la visión podría percibir mejor. Pero no, eran simples vacas. A ver, Tori, ¿qué tienen que ver las vacas con el fuego de nuestra misión? ¿Tengo que cabalgar sobre una vaca? Alaya no comprendía nada. Madre mía, la bruja nos va a comer con patatas. No, Alaya, no me entiendes. ¿No sabes lo que es un sesengorri? Alaya recordó una historia sobre la mitología de su tierra. La leyenda decía que en algunos montes había grandes cuevas y que estas eran custodiadas por todos los rojos que escupían, pero por mi sobrino, que estábamos en el pueblo de Arceñaga, no sé si lo conocéis, que está rodeado de montes. Y mi sobrino de 10 años se puso a hacer tontito, a mover la cabeza, arriba, abajo, izquierda, derecha, y luego se puso a enfocar así con los ojos mirando al monte. Y le dije, ¿pero qué haces? Y me dijo, es que no sé si lo que hay ahí son vacas o ovejas. Y a ella me saltó el clic en la cabeza y lo puse en mi cuento. Me pareció una forma muy original de plantear lo que se le ocurre al monte. Bueno, por último ya terminé el cuento, lo publiqué y me gustaría enseñaros ahora el tráiler para que veáis el resultado del trabajo. Ven a las tierras vascas y asómate al fantástico mundo que se encuentra en sus bosques. Ven y conoce sus seres. Su magia. Desde muy pequeña, una niña fue elegida para luchar contra el mal, teniendo mágicos aliados. Contra la bruja del bosque. Descubre la leyenda. Asómate y conoce la mágica
de Sebastián. Bien, pues hemos llegado al final de esta mesa redonda, de la que esperamos hayáis disfrutado. Y nada mejor que hacerlo con las palabras de otra gran escritora que celebraba la risa y nos hacía reír con ella. Con el permiso de escritoras presentes, voy a leer un poema de la gran Gloria Fuertes, titulado La risa. Bienvenida sea la risa que deja alegría por donde pisa. Que venga la risa y suprima la sonrisa. Reír es como si como, alimenta más que el lomo. Hay que reír cada hora, lo receta servidora. Muy bien. Ay, qué risa, tía Felisa, se vuela la camisa. La risa es muy buena para el pecho. Quien va sonriendo va mejor que en coche. Quien ríe de día duerme bien de noche. Bien, es el momento de los agradecimientos. Ana, Isabel, ha sido un auténtico placer escucharos y un privilegio haber podido contar con vosotras para este acto. Querida Toñi, que andas por ahí, a la cabeza de Ediciones Beta, vuestra colaboración ha contribuido a hacer realidad esta celebración. Y a todas y a todos vosotros que habéis acudido y habéis posibilitado este encuentro, gracias. El Centro Sopeña Bilbao os abre sus puertas y os invita a participar en próximas jornadas y eventos que os iremos anunciando. Muchas gracias.